Bien, amigos, estamos con nuestros invitados, el congresista César Vázquez Sánchez, presidente de la Comisión de Salud, el doctor Alfonso Tenorio, médico especialista en medicina interna. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. A ver, una noticia importante, ¿no? Lanzamiento del Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis. Congresista, explíquenos por favor un poco esto. Así es, sí, hoy en el marco del primer seminario internacional El Perú Unido contra la Tuberculosis se presentó al Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis aquí en el Perú, que es el tercer frente parlamentario que se forma en el mundo. Ok, ¿qué va a perseguir? ¿Cuáles son las metas un poco que busca este frente? Bueno, la idea es ser un ente articulador entre el Ejecutivo, entre la sociedad civil, entre los organismos internacionales y juntos apuntar a disminuir las tasas de incidencia altísimas que tenemos en tuberculosis. Tan preocupante como la corrupción que está trayendo hacia abajo al país, deberían ser estas cifras inaceptables con el crecimiento económico que hay hoy o que ha habido en los últimos años en el país, porque estamos primeros en América, en toda América, en lo que es pacientes con tuberculosis multidrogo resistentes. En cuanto a cifras de personas afectadas con tuberculosis, estamos segundos, con más de 30.000 personas afectadas por tuberculosis, más de 1.200 personas se mueren en el país por este problema. Realmente es inaceptable que un país emergente como nuestro, 1.200 personas, 1.200 personas al año. Sí, así es. Increíble. Doctor Tenorio, por favor, explíquenos un poquito de qué trata, ¿no? La tuberculosis. Claro, quizá para mucha gente, digamos, es una lucha constante, no caer en manos de la tuberculosis. ¿Es un tema también que discrimina? Por ahí es un tema también de recursos. ¿Es más susceptible la gente de escasos recursos de tener tuberculosis? Cuéntenos un poquito de esto, por favor. Sí, gracias, Cristian. La tuberculosis ataca a todas las personas, ricos y pobres, pero claro, ataca más a las personas que tienen vulnerabilidad social, o sea, aquellas que tienen bajas defensas. Personas con bajas defensas son personas que tienen desnutrición, ya sea por pobreza o por otras enfermedades, personas que tienen infección por VIH, personas que tienen diabetes, el tabaquismo, el estrés. La baja de defensas es lo que hace que la persona pase de infección a enfermedad. Entonces, definitivamente es una enfermedad relacionada con la vulnerabilidad social, sí. Correcto. ¿Y cuál es un poco el panorama del Perú de cara a otros países de la región? ¿Cuál es el continente por ahí que tiene más problemas de tuberculosis y cómo se ha ido superando esta enfermedad a lo largo del tiempo? En las Américas, el país con mayor número de casos es Brasil. Tiene 84.000, casi 90.000 casos por año. El segundo país con mayor número de casos es Perú, el número de casos. Pero proporcionalmente hablando, o sea, hablando de incidencias, la mayor tasa de incidencia la tiene Haití, después sigue Bolivia y tercero Perú. Eso en casos de tuberculosis sensible a los medicamentos. Cuando estamos hablando de tuberculosis resistente... explíquenos eso un poco, por favor. Cuando las personas que tienen tuberculosis comienzan tratamiento y suspenden el tratamiento, hay un riesgo altísimo de volverse resistentes. Entonces las personas se vuelven resistentes cuando abandonan y esa enfermedad, tuberculosis multidrogo resistente, genera mayor mortalidad, mayores costos, mayor sufrimiento. La tuberculosis multidrogo resistente es muy grave y si no se trata bien, se vuelve extremadamente resistente. XDR. Y Perú tiene el mayor número de casos de tuberculosis multidrogo resistente de toda América. Congresista, ¿y por qué en el caso del Perú habría gente que deja justamente de hacer el tratamiento? Nuevamente nos lleva a un tema por ahí de recursos, es irresponsabilidad de algunas personas. ¿Cómo así? ¿Qué sabemos de lo que ocurre aquí en nuestro país? Sí, son varios factores en realidad. El tema de educación es importante también, ¿no? Porque a veces las personas afectadas por tuberculosis, bueno, se sienten un poco mejor cuando comienzan a recibir el tratamiento y por ahí ya le dan un poco menos importancia a continuar el tratamiento. Por otro lado, también es el tema de las variantes sociales. Una persona, un paciente afectado por tuberculosis que no tiene trabajo, que tiene que trabajar necesariamente para subsistir en el día a día y tiene que ir al centro de salud diariamente a cumplir su tratamiento, entonces cuando ya se va sintiendo mejor, obligado por la necesidad, deja. Entonces hay también por ahí un descuido del Estado
porque debería implementar un ejército de enfermeros, más de técnicos de enfermería que estén supervisando, haciendo el seguimiento, y estos pacientes tienen que tener protección social, acceso a los programas sociales, tienen que tener también facilidades en su trabajo y tienen que entender que si no cumplen su tratamiento, si no logran completar adecuadamente el tratamiento, no solamente van a complicarse en su problema de salud con la probabilidad de que mueran, sino que además le va a representar al Estado un enorme costo social. Fíjate Correcto, al final termina costando más. Mira, Sí. un paciente con tuberculosis sensible cuesta $100 para tratarlo y el tratamiento es 6 meses. Un paciente que hace tuberculosis resistente cuesta, la multidrogo resistente cuesta $30.000. De $100 pasa a $30.000. En un periodo de 6 meses también. No, ya el tratamiento es más largo, es 2 años. Y un paciente extremadamente resistente, de esos que no se curan con nada, que hay en el Perú y donde somos pioneros comparado con la región, esos pacientes cuestan $100.000 tratarlo 2 años. Entonces, ¿cuánto le costaría al país si no intervenimos hoy adecuadamente? Y es por eso que el Parlamento ha decidido, bajo la dirección de la Presidenta del Congreso, tomar cartas activas en este asunto para ser ente articulador junto con diferentes organismos, entre ellos la Organización Panamericana de la Salud, Correcto, que está aquí presente el especialista, y que hoy creo que hemos firmado una declaración importante para poder dar esperanza o dar luces de solución en este caso. Importante lo que me decía, ¿no? Del costo y tiempo del tratamiento, ¿no? En los 3 casos, ¿no? Me decía, ¿no? $100, $100, $30.000, $30.000 y $100.000 por cada 6 caso. meses, 2 años y el tema complicado. ¿Qué es exactamente la tuberculosis, doctor? Y cómo la gente puede evitar también el contagio. ¿Qué medidas habría que tomar? Por ejemplo, una persona que no conoce mucho de este tema dice, bueno, si entro en lugares, digamos, donde hay mucha gente, por ahí un bus de transporte público, o por ejemplo, si es que tengo una persona, un amigo o una enamorada que tiene tuberculosis, ¿qué es lo que puedo hacer o no puedo hacer? Explíquenos un poquito de esto, por favor. Sí, la tuberculosis es una enfermedad transmisible, es producida por una bacteria, afecta a cualquier órgano del cuerpo, pero principalmente el pulmón. Entonces el mecanismo de transmisión más frecuente es la vía aérea. Cuando la gente con tuberculosis se enferma de tuberculosis en el pulmón, tose, habla, estornuda, entonces bota bacterias al aire. Cualquiera que pase la aspira y se pueden infectar. La mayoría de nosotros estamos infectados, no enfermos. Estamos infectados desde niños. La bacteria vive en nosotros, está dormida, pero está controlada por el sistema inmune, el sistema de defensa. Cuando se bajan las defensas, por desnutrición, por diabetes, por VIH, por cáncer, se bajan las defensas, entonces pasamos de infección a enfermedad. Entonces las personas enfermas tienen ya los síntomas: la fiebre, la expectoración, la sudoración, correcto, la tos y la expectoración por más de 15 días. Eso es lo más importante, que ese todo es un el mundo síntoma, sepa. que todo el mundo sepa que eso es una posibilidad de que sea tuberculosis y hay que ir al doctor. Exacto. Todo aquel que tenga tos con expectoración o flema por más de 15 días es sospechoso de tener tuberculosis, tiene que ir al puesto de salud y le van a hacer un examen del esputo, de la flema, gratuito. Y ese examen va a permitir saber si uno tiene o no tuberculosis. Es gratuito aquí en el Perú también. Es gratuito, sí. Pero lo más importante que la población tiene que entender para desestigmatizar un poco este problema es, si el paciente es detectado oportunamente, si el paciente va al establecimiento de salud, se trata, más o menos después de 15 días de iniciado el tratamiento, ya pierde prácticamente la posibilidad de contagiar. Y le cortamos entonces la cadena o el ciclo de contagio a este problema. Eso es importante. Pero es importante también decir que, claro, en 15 días por ahí se va a sentir mejor y ya no va a contagiar a otras personas, pero que no puede detener el tratamiento porque después se puede complicar. Completamente de acuerdo. Y la mejor manera, digamos, de estar, digamos, de tomar medidas para evitar, porque como usted dice, todos tenemos, pero digamos, es un tema de estar bien alimentado, ¿no? No sé qué otras cosas uno podría hacer para evitar que justamente esta bacteria que está dentro nuestro pueda desarrollar en enfermedad. Bueno, muy importante es que los que viven con una persona que tiene tuberculosis, entonces acudan también a un centro de salud. A decir, yo soy un contacto. O los que trabajan con una persona con tuberculosis, decir, yo soy un contacto de una persona que tiene tuberculosis, requiero un examen, ¿cierto? O por lo menos una entrevista. Eso es lo que llamamos estudio de contactos, porque la tuberculosis más frecuentemente se encuentra entre las personas que están alrededor de los enfermos.
Entonces, ¿cómo evitar? Básicamente, si yo soy un familiar de una persona con tuberculosis, entonces evitamos inicialmente el contacto muy cercano. Idealmente la persona vive en una habitación aislada los primeros 2 semanas, ¿cierto? Mientras se toma tratamiento y deja de ser infeccioso. Entonces, hacemos que las personas con tuberculosis no tengan contacto en las primeras semanas de tratamiento con otras personas. Pero lo más importante es animar al que tiene tuberculosis para que se tome el tratamiento hasta que termine. Así ya no tenga tos, así ya no tenga fiebre, así el examen esté normal. Tiene que terminar el tratamiento, si no, se va a volver resistente. Correcto. Pero ahora, con lo que me ha contado, digamos, si es un problemilla, es un problema, digamos, voy a decir, uy, tengo 15 días, voy al doctor, efectivamente tengo tuberculosis. Porque claro, también podría haber un tema de estigmatización. Voy a tener que ir al trabajo y tengo que ser honesto y decirle, ¿sabe qué? Yo tengo tuberculosis. Hay cierta protección, digamos, para que no se vaya a discriminar a una persona con tuberculosis en sus centros de trabajo, porque aquí nos topamos con otro gran problema que puede ser la ignorancia. Y mucha gente por ignorancia puede decir, bueno, no vengas a trabajar más o mejor no conviene que sigas aquí en la empresa, qué sé yo, ese tipo de cosas también es parte justamente de educar a la población. Sí, justamente ese es uno de los ejes que nosotros trabajamos dentro de lo que es esta propuesta del Parlamento, del Frente Parlamentario. Existe una ley ya, la Ley de Prevención y Control de Tuberculosis, y que en finales del 2014 se aprobó. Y en esa ley se señalaba que los ministerios involucrados, que son casi todos, no solamente es el Ministerio de Salud, deberían hacer un plan de control especial para cada ministerio, ¿no? El Ministerio de Justicia, por ejemplo, en las cárceles. Eso en las cárceles justamente me preguntaban por acá. Es un tema complicado. Totalmente. El hacinamiento y la situación de alimentación y de estrés en la que vive esa gente los vuelve pues un caldo de cultivo para expandir esta enfermedad allí fácilmente. Entonces, los diferentes ministerios involucrados deberían tener un plan de prevención y control especializado en usuarios, lo que también involucraría, por ejemplo, ¿no? El apoyo primero con las facilidades en el trabajo, luego con la información hacia los compañeros de trabajo para no estigmatizarlo y también ayudar al paciente para que pueda completar su tratamiento y no signifique riesgo para los contactos. Correcto. En el caso, doctor, de los niños, ¿son más susceptibles, más vulnerables? ¿Habría que tener más énfasis con ellos, más cuidado? ¿Cómo es el tema de la tuberculosis respecto de los niños? Sí, los niños son muy vulnerables para la tuberculosis y el diagnóstico es más difícil. ¿Por qué? Porque, dada su condición, dependiendo de la edad, muchos de ellos no tienen tos, no expresan bien la fiebre, las radiografías no son muy típicas. Entonces, se está formando en Perú una red de tuberculosis en pediatría para enfatizar la búsqueda de tuberculosis en los niños para poderlos tratar. Los niños están abandonando el tratamiento mucho más frecuentemente que los adultos. ¿Por qué? Aquí en Perú, el 7% de las personas, cifras oficiales, abandonan el tratamiento, en promedio, 7%. Los niños están abandonando más frecuentemente, porque no sabemos las causas exactas, pero creemos que son múltiples los factores, ¿no? Uno, que los niños mejoran también más rápidamente, las madres creen que ya no requiere tratamiento, son muchos los remedios durante muchos meses, y la madre dice, no, pero es que ya se mejoró. Es que también $100, digamos, para, ¿no? Es un tema... Pero es gratuito, no, es gratuito. Es gratuito, ok, ese es el costo... Al Estado. Ok, pero ¿eso se cumple o no? Claro. Porque una cosa es sobre el papel que aguanta todo, se cumple. Se cumple, es gratuito y el Estado le da tratamiento a todas las personas con tuberculosis. Correcto. Disculpe mi ignorancia, pero vacunas, ¿no? Digamos, ¿hay algo? Hay vacuna. Explíquenos, por favor, un poco. Hay una vacuna que es la BCG, se coloca al recién nacido, es una recomendación mundial, es una vacuna que es efectiva para prevenir las formas graves en los niños, o sea, no previene la tuberculosis. Ok.
pero sí previene las formas graves, que son la meningia o la meningitis y la vertebral en los niños. Ok. Entonces sí se deben vacunar los niños con esta ¿Es gratuita esa también? Gratuita, es gratuita sí. también. Sí. Exacto. Entonces esto debería ser, pero entregado justamente, ¿no?, por los establecimientos de salud Sí, públicos. está en el calendario de vacunación gratuito. Correcto. Bueno, ahí vamos entonces, ¿no? Ojalá pues esto funcione. Siempre acá, ¿no? Este programa abierto justamente para poder compartir este tema y poder ayudar a que la gente evite pues caer en la tuberculosis. Claro, lo que tendríamos que mejorar únicamente es dejar de pensar, porque así se está actuando hoy aquí en el Perú, dejar de pensar de que solo le corresponde al Ministerio de Salud enfrentar este problema, sino que aquí tienen que intervenir varios sectores, vivienda, por ejemplo, para poder darle más facilidades a la gente para que deje de vivir hacinado en lugares absolutamente inadecuados. Debe participar el Ministerio de Educación. Tiene que participar ¿no? el INPE porque también tiene que erradicar justamente este tema de las cárceles. Justicia. Correcto. En realidad casi todos los ministerios, inclusión social para poder darle facilidad y acceso a los programas sociales. Yo creo que casi todos los ministerios tienen que involucrarse y el gobierno desde el más alto nivel Correcto. entender que este problema ya no es un problema de salud pública solamente, sino es un problema social. Bueno, y nosotros, ¿no? Todos justamente los ciudadanos sabiendo que por más que ya te sientas mejor, tienes que continuar justamente con el tratamiento hasta el final. Así es. Muchísimas gracias, Encantado. publicista. Isa, Doctor, muchas un gracias. placer. Un placer inmenso. Nosotros llegamos al final del programa, la gente estaba metiendo vicio, ¿no? Con la foto. Pónganse serio, por favor, y ayúdenos justamente a poner